Buenos días. Gusto poder saludarles. En esta mañana vamos a hablar de lo grandioso que es el Señor y cómo Él hace provisión para sus hijos. Cómo el Señor sabe cuál es la mayor necesidad que tiene el ser humano y Él la suple. ¿Cuál ha sido la mayor necesidad que tú has pasado? ¿Has sentido algún día que necesitas algo urgentemente y que si no lo tienes, sientes como que te mueres? ¿Comida? ¿Alguien de ustedes ha pasado alguna vez hambre? ¿Sí? ¿Sí? Yo he pasado hambre. ¿Sí? Yo recuerdo aquella vez cuando estuve en el colegio y no tenía nada que comer. Me fui a un árbol, a un naranjo, y corté unas naranjas agrias que había ahí. Eso fue mi comida. Eran otros tiempos. Me ha tocado ver gente también comiendo, sin tener nada que comer. Son días difíciles. Pero ¿saben ustedes que en la Biblia se presenta el caso de que Dios no dejaba a las personas sin comida? Desde que Dios estableció la nación de Israel, Dios le dijo al pueblo de Israel algunas leyes que tenían que guardar, que tenían que seguir para beneficio de todo mundo. Y esa ley era la ley que decía que al pobre no se le debería desamparar. Cualquier persona que era pobre podía recibir la ayuda, el beneficio de las personas que tenían. Es más, había una ley que decía que cuando uno fuera a cegar, a cortar el fruto de la tierra, que uno no fuera tan meticuloso. Es decir, que buscara hasta el último granito, la última fruta que quedó, sino que agarrar y quitar lo que hay a la vista y a propósito dejar algo de comida ahí. ¿Saben para qué era? ¿Para qué creen que era? Para la gente pobre. Para la gente pobre. ¿Sí? Porque así el pobre llegaba y podía cortar lo que había quedado y poder tener algo que comer. También, cuando iban en el camino y todo lo que estaba a la orilla, todo lo que estaba a la orilla del camino, todo eso no lo cegaban. A propósito lo dejaban para que la gente que pasara caminando pudiera agarrar algo de lo que había ahí. ¿Saben? Ustedes han visto esa historia donde Jesús va caminando un sábado por los sembradíos con los discípulos, ¿se acuerdan? Y que los discípulos agarraron un poquito de granos y los frotaban en sus manos y se comían el trigo, así crudo. Es justo lo que pasaba. Al pobre, a la persona que iba caminando, que no llevara morral, claro está, ¿verdad? Que no llevara bolsa, le regalaban o le daban la oportunidad de agarrar y lo que pudiera llevar en sus manos, eso podía agarrarlo gratuitamente. Había otra ley. Esa ley decía que las personas que eran pobres, tristemente en algún momento, iban a ser esclavas. ¿Saben ustedes? Iban a llegar a ser esclavos. Pero pasados 7 años, esas personas iban a ser liberadas. ¿Sí?
Estas personas tenían que ser liberadas porque de acuerdo a lo que dice la Biblia ahí en Deuteronomio 24, 19 al 22, el pueblo de Dios tenía que acordarse que un día habían sido esclavos y que después de 7 años ellos tenían que liberar a aquella persona que tenían como esclavo. ¿Saben cómo se le llamaba a ese año? ¿Sí? Le llamaban el año sabático. Y de igual manera, lo mismo hacían con la tierra. ¿Saben qué hacían con la tierra? Ellos trabajaban la tierra por 6 años. Le sacaban el jugo a la tierra. Y el 7º año, ¿qué hacían con esa tierra? La dejaban descansar. No sembraban nada, no cortaban nada. Imagínense ustedes tener esos árboles de aguacate, esos árboles de naranja, que cada año van a dar. ¿Y saben qué se le hacía a ese fruto? Cada 7 años decían, el 7º año no vamos a cortar nada de fruta. Ese año era el año de bendición para los pobres. Ese año era el año en que la gente pobre podía comer. Ahora la pregunta era, bueno, pero ¿qué con aquellos que son los dueños de la tierra? Bueno, en el 6º año, Dios le había dado doble bendición para que pudieran ellos tener suficiente en sus graneros por 2 años. Es decir, el año número 7 y el número 8, porque en el 8 todavía iban a tener que esperarse hasta que llegara otra vez la cosecha. ¿Saben, hermanos, que esto es bíblico? ¿Sí? Y aquí mi esposa no me hace mentir. Ella me ha contado su mamá, su familia. Ellos tuvieron mi esposa tuvo un abuelo que seguía esos principios bíblicos. Y yo he tenido la oportunidad de ir a mi rancho, allá en Zacatecas. ¿Sí? Porque es el rancho de mi esposa. No, ahora es mío. Sí, hemos tenido la oportunidad de ir y ver lo que era del abuelo. Y la verdad que fue un hombre lleno de bendiciones. El hombre era fiel en sus diezmos, fiel en sus ofrendas, fiel en la paga de sus trabajadores, y Dios los bendijo grandemente. Cuando llegaba el 7º año entonces en la tierra de los judíos, ellos no cosechaban, sino que el pobre llegaba y recogía todo, y también tenían ellos para comer. ¿Sí? Ahora, si alguien de repente empobrecía, tenía que vender su parcela, su tierra, la vendía. Pero en el año número 50, imagínense que Aram tiene una tierra muy bonita, pero empobrece y la tiene que vender. La vende. En el año número 50, esa tierra se regresa nuevamente al dueño. Así que nadie se quedaba sin tierra. Ahora, ¿qué pasaba con aquel rico que era acaudalado y ahora tenía que regresarla? ¿Saben qué pasaba? Si esa persona era fiel en no ser malicioso, por ejemplo, mandar a matar a aquel que de repente le va a quitar la tierra, o hacerle la vida de cuadritos a la gente que llegado el momento le va a quitar la tierra. ¿Saben qué pasaba con esas personas que era buena, que era bondadosa? Dios lo bendecía grandemente. Dios derramaba tremendas bendiciones sobre esa gente. Había algo bien interesante ahí, y es donde vamos a concentrar el estudio en esta mañana. Cuando una persona era pobre a tal grado de que llegaba a ser esclava, esa persona, su única esperanza era que un día llegara un familiar o un pariente cercano y la pudiera comprar o redimir. La palabra era comprar, redimir. Es decir, esa persona pobre no tiene con qué pagar las deudas que tenga y de repente viene el rico y le dice, mira, no tienes con qué pagarme,
te vas a hacer mi esclavo. Y durante ese tiempo que estaba de esclavo, su esperanza era que existiera algún pariente que pudiera pagar lo que él debía y de esa manera poder liberarlo. Qué bendición era tener a alguien que fuera buena gente, que fuera una persona, como decimos comúnmente, bien nice, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú no tienes dinero y hay alguien que puede pagar por ti, tú salías libre. Ahora, tú tenías ahora que pagarle posteriormente, ¿verdad?, a aquella persona que te había rescatado. ¿Saben qué nombre se utilizaba para esta persona que era la rescatadora o el salvador? Era el Goel. Goel, el pariente cercano, el rescatador, el salvador. Pero fíjense que esta historia va mucho más allá todavía de lo que simplemente nosotros podemos entender. Sí. Miren, esta historia también tenía que ver con las viudas. Si llegaba un día en que una mujer enviudaba y no tenía quien la mantuviera, quien le diera de comer, podía también venir un pariente cercano. Y ahí es donde en verdad se veía la misericordia divina actuando en la familia de esa persona o de esta mujer que era viuda. Ahora les pregunto, imagínate que se muere tu hermano, que tiene 4 o 5 hijos. Les pregunto, ¿alguno de ustedes se atrevería a aceptar a la esposa de su hermano, a mantenerla, tanto a ella como a los 4 chamacos? ¿Sería fácil eso? ¿Ah? Y ahora, esa persona, el hombre, tenía el derecho de casarse con esa mujer, hacerla su esposa y tener hijos también. Esa era la ley. Eso decía la ley. Miren, en la Biblia se presenta una de las historias más bellas que podemos nosotros encontrar en toda la Escritura. Es la historia de Ruth. ¿Cuántos han leído la vida de Ruth? Sí. La vida de Ruth está llena de un mensaje redentor. La historia de Ruth comienza cuando un día Elimelech y Noemí se van a la tierra de Moab porque había hambre en Judá. Se van a Moab con sus 2 hijos, Malión y Kelión. Se fueron allá, estuvieron algunos años, unos 10 años estuvieron por ahí. Durante ese tiempo, pues ahí vivieron. Los muchachos eran jóvenes. Se casaron con 2 moabitas. O sea, cada muchacho se casó. Uno se casó con Malión, se casó con Orfa, Kelión se casó con Ruth. Pero pasado algún momento, algún tiempo, que se muere Elimelech. ¿Quién era Elimelech? El esposo de Ruth. Pero de esas veces que la vida te trae esa jugada mala, a Ruth se le muere el esposo también. Y a Orfa se le muere el esposo también. Es decir, que ahora en lugar de una viuda había 3 viudas. ¿Sí? Noemí, Orfa y Ruth. Qué tristeza. Y escuchen esto. Ser viuda en los tiempos de los jueces, o en ese tiempo cuando se da esta historia, era difícil. Si actualmente una viuda sufre, ahora imagínense en aquellos tiempos cuando la sociedad era un poco cerrada. Por eso Dios había establecido este sistema de redención para que la gente pudiera recibir ese beneficio. Bueno, Ruth, conocemos la historia. Ruth, Noemí y Orfa quedan viudas las 3 mujeres. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Cuál era la esperanza de ellas? No era fácil. Así que
Noemí le dice a las muchachas, le dice, hijas, vengan para acá. Quiero hablar con ustedes. Ya no tengo más hijos que darle a ustedes. Y les dijo, si yo un día tuviera más hijos, para que un día pudieran casarse con ustedes, ustedes ya van a estar casi ancianas. Mis hijos estarían todavía jovencitos. Pero como yo ya soy mujer que no puedo tener hijos, es imposible poder darles un redentor. Y es ahí donde le dijo esta mujer, Noemí, a sus nueras, vuélvanse a su familia, váyanse a sus casas, a la casa de sus padres, cásense otra vez y comiencen una vida nuevamente. Pero Orfa dice, está bien, querida suegrita, me voy, bye bye. Pero Ruth dijo las tremendas palabras que todo mundo conocemos. No me pidas que te deje. No me pidas que te abandone. Porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Noemí partió a Judá, porque se dice que había Dios visitado a la tierra de Judá, ahora había comida en Judá, y Noemí comenzó a caminar hacia Judá. Llegó a la tierra de Belén, de ahí eran ellos. Y cuando iba llegando a Belén, imagínense 2 mujeres viudas, con las manos vacías, con las manos sin nada, con las esperanzas que se les habían escapado de las manos. La oportunidad de sus vidas aparentemente se habían ido. Pregunto en esta mañana, ¿no te sientes a veces como Ruth, como Noemí? Sientes como que todo se te fue. Sientes como que ya no hay esperanza para ti. Sientes como que ya no hay razón para vivir. Ese día cuando Noemí y Ruth iban entrando cabizbajas por la ciudad, la gente que estaba ahí en la calle principal, ahí en la calle, ¿verdad? Ahí por la Lee. Ahí estaban mirándola, ahí. E iban entrando, pasando por la calle principal y todo el mundo decía, ¿no es esa Noemí? ¿No es esa la esposa de Elimelech? Y ella decía, yo soy Noemí, pero ya no me llamen Noemí. De ahora en adelante, llámenme. ¿Saben cómo se iba a llamar ahora? Dice, me cambié de nombre. Me llamo Mara. Llámeme Mara. ¿Qué quiere decir Mara? Amarga, amargura. Llámenme así porque mi vida está amarga. Mi vida no tiene sentido, no tiene sabor. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido como que tu vida ya no tiene sentido? ¿Te has sentido como que todo mundo te mira mal? ¿Te has sentido como que en este mundo tú no tienes razón para estar aquí viviendo? Como que sientes que todo mundo te apunta con el dedo. Como que sientes que tú naciste para ser un perdedor o una perdedora. Ese día, Noemí entró triste y cabizbaja. Llegaron a esa casa, abrieron las puertas de esa casa antigua que habían dejado hacía ya unos 10, 12 años atrás. Y había telarañas, polvo, ratones, sucia la casa. Comenzaron a limpiarla, comenzaron a trabajar. Pero ahora, ¿qué? ¿De qué vamos a vivir? Pero cuando iban caminando rumbo a Belén, Ruth había visto los sembradíos que había ahí afuera de la ciudad. Y le dice a Noemí, querida suegra, dice, ¿te diste cuenta que cuando llegamos había unos sembradíos allá? Déjame ir a trabajar ahí, quiero ir a trabajar para tener pan para comer. Y le dice Noemí, está bien hija, ve. Y cuando llegan
Ruth comienza a trabajar. Acuérdense, ¿qué es lo que iban dejando los que estaban segando? Dejaban algo para los pobres. ¿Se acuerdan? Y entonces Ruth comenzó a recoger lo que estaban dejando, aquellos que iban segando. Y comenzó a llenar en su bolsita. Comenzó a llenar. Y entonces en ese momento llega Boz. Y vaya que Boz era el boss de ahí, ¿verdad? Llegó Boz y vio a esa chavalona que estaba ahí. Vio a la muchacha que venía trabajando y dice, vaya que era chamaca trabajadora, ¿eh? Y le pregunta a los muchachos que trabajaban con él, oye, ¿quién es esa chica? Dice, mira, ella es la nuera de Noemí, que acaban de llegar de Moab, parientes tuyos, de Kelión, de Maleón y Kelión y de Elimelech. Dicen, está bien, no me molesten esa muchacha. Es más, cuando estén cortando, a propósito dejen ahí un manojito más extra para que ella tenga para recoger. Ay, se le cayó aquel. Y lo agarraba y lo metía en su morral, en su bolsa. Así que terminado el día, Ruth se fue a la casa de su suegra, iba saltando de alegría, tarán, ¿verdad? Bien feliz. Y llegó a la casa de la suegra y la suegra le dice, hey, ¿cómo te fue hoy? Dice, me fue de maravilla, querida suegra. Dice, mira todo lo que traigo. Llevaba mucho grano. Y dice, hija mía, qué bendecida, qué bendecida eres. Dice, ¿sabes qué? Dice, estuve trabajando en el terreno de un hombre que se llama Boz. Y los ojos de Noemí se le hicieron grandotes. ¿Saben por qué? Y le dice, hija mía, Dios nos ha bendecido grandemente. ¿Sabías tú que ese hombre, Boz, es un pariente cercano? ¿Qué le estaba diciendo Noemí a Ruth con eso? Ese hombre puede llegar a ser tu marido. Ese hombre te puede sacar de la pobreza. Ese hombre te puede dar un apellido. Así que Ruth se emocionó también, pero se sentía rara. Pero suegra, ¿qué tengo que hacer? Dice, mira, déjamelo en mis manos. A la mañana siguiente, y estuvo trabajando toda la temporada de la cosecha, estuvo trabajando Ruth ahí. Y vos le había dicho que no tuviera miedo, que tomara agua, que comiera con todas sus criadas, con sus criados. Cuando Noemí le dijo, déjamelo todo en mis manos, le dijo ese día, mira, hoy sí, ya está terminando la temporada de la siega, la cosecha. Ponte tus mejores garritas, ponte tu mejor traje, báñate. No quiere decir que no se bañaba, ¿verdad? Pero le dijo, ahora sí, báñate con el mejor champú y el mejor jaboncito que hay aquí en Belén, ¿verdad? Ponte Victoria's Secret. Perfume Victoria's Secret, ¿sí? Le dijo, ponte el mejor perfume que tengas. 7 machos. Y se perfumó la chamaca. Y le dice, mira, vas a ir allá donde está él. Ya era la tarde. Dice, hoy tienen fiesta porque están celebrando la cosecha. Tú vas a llegar cuando todo se haya acabado, cuando toda la fiesta esté terminada. Tú llegas y te duermes a los pies de él. Y cuando él esté acostado, él va a sentirte ahí y él ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque había esa costumbre en esa cultura. Así que vos, dice la Biblia, ¿sí? Ustedes lean todo el libro, ¿sí? Estuvo cenando, dice que se puso bien feliz, alegre esa tarde.
y se aventó a dormir. Y cuando estaba durmiendo Boaz, Ruth llegó, se acostó al lado de él, ahí en los pies de él. Y cuando este hombre de repente se estaba estirando, sintió un bulto en los pies y dijo, ah, caray, ¿qué es esto? Comenzó a hacer así con el pie y vio que era una persona y dijo, a este se le pasó las copas, ¿verdad? Pero no, sintió un aroma diferente. Y cuando se despierta completamente, ve que era Ruth. Y dice, un momento, ¿qué está pasando aquí? Y entendió él qué es lo que tenía que hacer. Y le dice Boaz a Ruth, qué linda eres, muchacha. Mira, dice, no puedo creer que tú siendo una muchacha tan bonita, tan joven, en lugar de haberte ido a buscar a un joven, vienes a buscar aquí a un marido. Dice, mira, déjamelo todo en mis manos. Yo voy a arreglar el asunto. Así que cuando amaneció, lo primero que hizo Boaz fue que se dirigió a la ciudad, pero le había dicho a Ruth, mira, yo te puedo redimir, pero hay un pariente más cercano que yo. Y ese pariente, dice, te puede redimir. Voy a hablar con él. Y si él no puede, yo me sacrifico. ¿Sí? Imagínense ustedes qué sacrificio. Ya Boaz sentía algo por esa muchacha, sin duda alguna. Y agarró Boaz, buscó al pariente cercano. Y el pariente cercano le dijo, mira, no puedo redimirla, dice, porque tengo muchas posesiones. Y no quiero que se dañe mi heredad. ¡Qué hombre tan cruel! No se quiso arriesgar a salvar a esta muchacha. Pero cuando Boaz dijo, perfecto, yo la redimo, llamaron a todos los ancianos del pueblo. Y enfrente de los ancianos tenían que firmar un papel. Y el hombre que no había querido redimir, se quitaba la chancla, la sandalia. Y la ley decía que con esa misma sandalia, la mujer agarraba y le pegaba un chanclazo en la cara al hombre. ¿Sí? Eso decía. Imagínense si se usaban un guarache como los que se usan en México. ¿Sí? Esos guaraches mexicanos, que abajo es hecho de suela de llanta, ¿verdad? Y que le pegara el chanclazo y que quedara Euskadi Radial ahí, ¿verdad? Marcado, ¿verdad? La marca de la chancla ahí en el cachete, en la mejilla. Y además de eso, lo escupía la mujer como diciéndole, in your face, ¿verdad? Como diciéndole, porque no me redimiste. Así que Ruth no tuvo que pasar, la Biblia no dice, ¿verdad?, que ella pasó por ese proceso de haberle dado el chanclazo a aquel que no la quiso redimir. Pero Boaz tomó ahora él el cargo de llegar a ser el Redentor. Y finalmente Boaz va con todas las de la ley y le dice a Ruth, yo soy el que te va a redimir. Yo te voy a dar un nombre. Yo seré tu esposo. Yo quiero algo contigo. Yo quiero que salgas de esta vida de pobreza, porque quiero darte mis riquezas. Yo soy ahora el que te va a dar un nombre. El punto del sermón es esto, hermanos. Fíjense que la historia dice que finalmente Boaz se casó con Ruth. Tuvieron un hijo. El hijo se llamó Obed. Obed posteriormente tuvo un hijo que se llamó Isaí. Isaí tuvo muchos hijos y entre ellos tuvo uno que llegó a ser David. Y ese David es el rey que tú y yo conocemos. ¡Qué linda historia! Pero lo bonito de esta historia, hermanos, es que a través de esta historia podemos ver
de que Dios no deja a nadie desamparado, de que Dios hizo una ley para poder beneficiar al necesitado. ¿Cuántas veces te has sentido desamparado, triste, abatido y así como perro sin dueño? Muchas veces. Pero quiero decirte que no importa cuál sea tu vida, hay alguien que vino y te redimió, pagó un precio alto por ti, porque Él quiere que tengas vida, y como decía el texto que leyó nuestro sargento, ahí en San Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas ¿cómo? En abundancia. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como Noemí, como Ruth, que ya no hay esperanza para ti, que ya no hay razón para que sigas viviendo. Quiero decirte en esta mañana que para ti hay esperanza. Que para ti hay una palabra de ánimo, una palabra de fe. Porque hay alguien que se preocupa por ti, alguien que sufrió por ti y que sabe las penalidades por las que pasas. ¿Cuántas veces no te has sentido miserable? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces te has sentido como que la vida ya no tiene sentido para ti? Sientes en verdad que para ti Dios no es para ti. Tú has hecho tantas cosas tan malas, que crees que Dios no te va a perdonar. Te has embarrado en el lodo del pecado. Sientes que para ti no hay esperanza. Has caído tan bajo y has vivido mucho tiempo ahí en ese momento de pecado, que sientes que Dios ya no puede estirar su mano y sacarte de ahí. Pero quiero decirte, hermano, que no importa cuál sea tu situación, no importa cuán esclavizado hayas estado, Cristo es capaz de sacarte de ahí y redimirte. Yo les he contado en algún momento esta historia, y es una de las que más ha impactado mi vida. Cuando mi esposa y yo recién teníamos pocos años de casado, una noche alguien me habló a medianoche, exactamente a la 1 de la mañana, que quería hablar conmigo. Y me dice, ¿eres tú el pastor Javier? Le digo, sí. Dice, quiero que vengas a hablar conmigo. Y le dije, no podría ser en otro momento. Yo estaba más dormido que despierto, ¿verdad? Dice, no, yo quiero que vengas ahora en este momento a hablar conmigo. Y le digo, no podemos en otro día. Le digo, espera que amanezca, podemos hablar después. Dice, no, pastor. Le digo, bueno, dime qué es lo que quieres tratar más o menos para ir pensando, qué es lo que, con qué me voy a encontrar. Dice, mira, yo quiero que vengas a hablar conmigo. Y en un tono bien fuerte me decía esto. Me dice, quiero que vengas a hablar conmigo porque maté a uno. Y se me erizó la piel. Dice, quiero que vengas porque maté a uno. Habla conmigo. Y le digo, ¿y dónde estás? Y ya me dio la dirección, ¿dónde? Y yo no sé la verdad. Creo que si yo hubiera estado más despierto, yo no hubiera ido. Imagínate, te están diciendo que mató a uno y quiere hablar contigo, tal vez tú vas a ser el que sigue. Así que me vestí, le dije a mi esposa, bueno, échame tu bendición. Oramos y me fui a encontrar a ese hombre. Llegué a uno de los barrios más bajos de la ciudad. Ahí lo encontré. En cuanto lo encontré, se subió a mi carro y me dice, Pastor Javier, abrázame. Y lo abracé. Y dice, dime por favor que Dios me ama. Dime que el Señor me perdona todos mis pecados. Y así simplemente le dije, sí, Dios te ama. Así yo le dije, Dios te ama y Dios perdona todos tus pecados. Y me dice, ¿es todo? Le digo, pues eso es lo que tú me quieres que te diga, eso te digo. Es una gran verdad que está en la Biblia. Y me dice, ¿verdad que viniste solamente porque te dije que maté a uno? Le digo, sí. Dice,
Pero quiero decirte la verdad. No maté a uno, maté a 70. Digo, ¿cómo está eso? Dice, sí, yo creo que maté más de 70 en mi vida, dice. Y cuando me comenzó a decir eso este hombre, pude ver en su mirada, en su cuerpo. Ustedes han visto a ese mono verde, a ese hombre que se convierte verde, de las películas, Hawk. Así lo comencé a ver a este hombre, como que hacía así. Y me comenzó a mirar con una mirada tan fea. Y yo dije yo entre mí, hasta aquí llegué. Y me dice, ¿tú crees que me vas a entender lo que te voy a contar? Le digo, pues creo que sí te entiendo. Le digo, mira, no importa que hayas matado a 1, 2 o 3, Dios te perdone. Me dice, tú no me entiendes, pero con un tono de voz fuerte, con una voz cada vez más agresiva. Y gritando el hombre me decía, tú no me entiendes. Tú no sabes lo que es matar a uno y el tener esa conciencia que te está torturando. Tú no has matado a ninguno, yo maté a 2, 3. Y me comenzó a contar su historia. Y él me dice, yo fui soldado allá en Centroamérica. Y fueron esos años cuando la guerrilla estaba en su apogeo. Y dice, y a veces nuestros superiores nos decían, mira, vete a aquella casa. En esa casa ahí se está levantando una guerrilla. Lleguen y no toquen puertas, no pregunten quién vive. Lleguen ustedes y balacen esa casa. Dice, yo agarraba a mis soldados, porque yo era un superior ahí, dice. Dice, y llegaba a esa casita, esa chocita hecha de barro, hecha de cartón, de lámina. Dice, y nos bajábamos todos con metralleta en mano, dice. Y comenzamos a disparar y dejábamos esa casa como coladera, dice. La gente salía corriendo, los viejitos, los ancianos, los niños. Yo tenía órdenes de matar a quien estuviera dentro. Y me decía este hombre, y con mi mano, dice, yo maté, dice, a más de 70 personas maté en mi vida. Viejitos, ancianos, niños, mujeres, gente inocente, que me decía, no me mates. Dice, a mí no me importaba, yo los mataba. Pero Pastor Javier me decía, desde ese tiempo yo no soy feliz. Quiero dormir y veo la cara de esas mujeres, de esos niños, de esa gente inocente. Y que tú vengas y me digas que Dios me perdona. Y que Cristo es mi Salvador. Mira, tú a mí no me entiendes. Porque no has matado a nadie. Tú no llevas en tu conciencia la muerte de nadie. Y le digo, es cierto. Yo no he matado a nadie. Pero te voy a decir de que hubo un día alguien que cargó los pecados tuyos y los míos. Y que experimentó el tener que cargarle, el llevar a la muerte a su hijo. Y le dije, un viernes de tarde, Dios, la Biblia dice, de acuerdo a lo que dice el libro de Isaías, que Dios cargó y puso los pecados tuyos y los míos sobre su hijo. Dice el libro de Isaías, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Le digo, y ese viernes de tarde, Cristo recibió el castigo de parte del Padre. Ese castigo que tú y yo merecíamos. Si a mí me dices que yo no te entiendo, tienes razón. Pero Dios cargó todos tus pecados y los míos en el cuerpo de Cristo Jesús. Si no hubiera sido por Cristo, le dije, tú y yo estábamos destinados a una muerte eterna. Pero gracias a Cristo podemos vivir eternamente. Desde la 1 de la mañana hasta casi las 4 de la mañana estuve platicando con este hombre. Ese hombre que yo había visto convertirse así como en el hombre verde, finalmente estaba como una mansa palomita.
Finalmente oramos. Hicimos una oración y esa madrugada ese hombre entregó su vida a Cristo. Me fui a mi casa a terminar de dormir. No pude ya terminar de dormir. Pero al sábado siguiente lo vi entrar a la iglesia y me decía, pastor, gracias, porque esa noche iba a ser la última noche de mi vida. Yo me iba a dar un balazo. Querido hermano, quiero decirte que Cristo es redentor. Él es el que paga el precio para tu liberación. Él es el que te dice, ha llegado el día de buena nueva, el día del jubileo. Este es el día en que tú puedes ser libre. Es el día en que yo pago por ti. Y tus pecados pueden ser perdonados. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere que Cristo sea su redentor? ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere que Cristo sea su Goel, su hermano mayor, su pariente cercano? Trae tu vida tal y como está. Trae tus pesares, tus tristezas, tus dolores. Tráelos a Él. Porque Él está dispuesto a perdonarte y hacer de tu vida una vida nueva. ¿Quisieras traerle tu vida y tus pecados al Señor? Yo quisiera que me acompañaras en esta mañana a cantar este canto. Y mientras lo cantamos, pásale porque quiero hacer una oración especial contigo. Tráele tu vida al Señor tal y como está. Él está dispuesto a perdonarte. Puesto de pie, cantemos este canto. Fui ciego, me hizo ver. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó. Preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él. Jesús promete darme el bien. Y oh, siempre en Él, mi protector y guía fiel, me llevará al hogar. Pregunto, ¿habrá alguien esta mañana que quisiera experimentar la liberación que da Jesús, el Redentor? ¿Habrá alguien que siente que su vida necesita retomar otro curso? ¿Habrá alguien que está cansado, que se siente que su vida está como la de Noemí, vacía, amarga, y necesita darle sabor a su vida, otro sentido a su vida? ¿Habrá alguien que se sienta? Ya tengo aquí el primero, miren, ya pasó el primero, gracias. ¿Habrá alguien que quiere acompañar a Mateo? ¿Que quiere traer su vida al Señor Jesús? Amén, gracias. Gracias, hermana. Vamos a orar. Y ahí donde estás, levanta tu mano, dile, Señor, yo quiero que me aceptes. Vamos a orar, oremos. Amado Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por el precioso Redentor Cristo Jesús, que un día, Señor, dejó esos atrios celestiales para venir a este mundo lleno de lodo, de pecado, y se arriesgó, Señor. Se arriesgó a ponerse el calzado que no era de Él para poder darnos vida, Señor, y vida en abundancia. Pedimos, Señor,
en esta mañana que perdones todos nuestros pecados, todas nuestras faltas.